todos los estudiantes. Gracias de la Cátedra Democracia y Ciudadanía, como lo estipulamos esta semana y como se había programado desde el principio de semestre, nos acompaña hoy el profesor David Navarro, director del Instituto de Paz de la Universidad Distrital, y como les he comentado, es Instituto de Paz, el instituto que orienta y organiza los espacios de la Cátedra de Democracia y Ciudadanía, es el que nos estructura los contenidos y sus orientaciones académicas, metodológicas, y uno de los grandes pasos y uno de los grandes cambios que ha dado el Instituto de Paz en los últimos años es que la cátedra esté en todas las facultades con una conferencia, una charla, en donde nos acerquemos también a estas realidades que vivimos y hemos reflexionado en la coyuntura y que en el caso de hoy van a estar relacionadas con el quehacer del... Bueno, un momento que hay... si me pueden ayudar, la asistente académica, le pasó a cerrar los micrófonos, por favor. Que hay Lucy, que está con él. Le agradezco a la asistente académica, le pasó que me ayude a silenciar micrófonos. Ya, profesor, ya lo estamos haciendo. Permítame un segundo. dice Lucy G. Luz, por favor, gracias. Listo, entonces, sin más preámbulos, pues quiero presentar al profesor David Navarro, como les he comentado. ¿Cómo le colocó el nombre? Está escribiendo. Por favor, la asistente académica me puede ayudar. Hay un Estamos en micrófono. estas porque hay varios abierticos. Puedes cambiar por mi nombre Y estoy completo. admitiendo a las... Pero igual a los chicos, por Sí. favor, Sí. con respeto les pido, por favor, para que colaboremos en eso y dejemos sin interferencias que el profe Jaime termine la presentación. Ah, Bien, bien. Gracias. Bien, entonces les estaba comentando que el Instituto de Paz lleva ya 20. Sus dificultades. tomo foto. Listo, ya. Vamos a tratar de terminar. A decirles que el Instituto de Paz durante 20 años desde su existencia ha orientado la Cátedra de Democracia y Ciudadanía, ha sido el instituto líder en orientar estos procesos académicos y de reflexión en todas las facultades. Continúa el Instituto de Paz, como les comenté, pues yo tuve la fortuna de estar en el Instituto de Paz durante 9 años y fui testigo de todo este proceso y la evolución que ha tenido la Cátedra de Democracia y Ciudadanía. Hoy, bajo la dirección del profesor David Navarro, se continúan estos procesos y le agradecemos también al profesor David porque, como ustedes saben, la cátedra en muchos espacios también está de manera presencial. Entonces las conferencias se hacen en auditorios, pero una vez hicimos pues el diálogo y explicamos que en este caso la cátedra se genera con asistencia de las tecnologías. El profesor David Navarro accedió a realizar esta conferencia sin ningún inconveniente. Y pues eso también nos abre paso a lo que les he venido diciendo de poder también tener estas metodologías bimodales dentro de nuestros procesos de enseñanza. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al profesor David Navarro, quien va a tener su conferencia titulada Regiones, Territorios y Estado Local, Ordenamiento, Territorio y Gobernabilidad. El profesor David Navarro es licenciado en Lingüística y Literatura, magíster en Investigación Social y doctor en Ciencias de la Información y Periodismo. Entonces, el profesor David Navarro comentará la metodología de su charla, su conferencia, y la idea es que ustedes estén atentos a escucharlo porque hay unos elementos muy importantes que se articulan a lo que también hemos estado viendo de los retos que hoy nos plantea la coyuntura. Muchas gracias, profesor David. El auditorio es suyo y de nuevo agradecerle por brindarnos este generoso espacio para esta conferencia. Gracias, profe Jaime Wilches. La verdad, pues, también muy complacido de estar acá nuevamente, de saludarte y sobre todo, pues, en un espacio donde podemos compartir también académicamente los asuntos que, pues, convocan este ciclo de conferencias que estamos haciendo en el semestre
presente. Quería, antes de comenzar la conferencia como tal, hacer una recordación de el, el ciclo como tal de las conferencias que acompañan la Cátedra Democracia y Ciudadanía este semestre. Como en su momento hemos informado, el ciclo de conferencias que este semestre acompaña a la Cátedra Democracia y Ciudadanía lo titulamos Regiones, Territorios y Estado Local. Es decir, está con el título central que justamente hoy es el motivo de la conferencia. Y comenzamos este ciclo el día 22 de febrero en la Facultad de Ciencias y Educación con una conferencia que fue sobre la configuración de Colombia, más territorios que Estado. Luego el 15 de marzo, perdón, el 21 de marzo, si no estoy mal, abordamos una temática relacionada con el... ¿Cuál quieres que vaya? Profe David, se le silenció el micrófono. Entonces, bueno, qué pena. Bueno, por donde quede, le estaba diciendo, recordándoles el ciclo de las conferencias que hemos realizado ya, porque es importante para que de pronto, si hoy hablo de algunas cosas que seguramente van a estar conectadas con los temas anteriores, pues tengan presente que de pronto no los abordamos porque ya en su momento lo hicimos, pero igual podemos retomar así los chicos y las chicas y el profe también, pues, cree de pertinencia. Entonces, comenzamos, como les decía, el 22 de febrero, seguimos el 21 de marzo con regiones y Estado Nacional, entre el centralismo, el federalismo y la autonomía. Esa charla la hicimos en la sede de Bosa y también esa la compartimos el día 8 de abril en la Facultad de Medio Ambiente. Y luego, el 26 de abril, que fue la última conferencia, la tuvimos en la Facultad Tecnológica y ahí abordamos un tema específico también del ciclo de conferencias que titulamos Estado local y sistema político, instituciones, clientelismo, corrupción y violencia. Y hoy vamos a abordar un tópico concreto de este tema que básicamente se refiere al ordenamiento territorial y la gobernabilidad del territorio. Y terminamos el próximo 17 de mayo para que lo tengan presente. El 17 de mayo, que es el próximo de mañana en 8, en la Facultad de Ingeniería, con el tema que gira alrededor del ordenamiento jurídico del Estado y los territorios. Entonces, eso quería ponerlo de presente para en contexto saber por qué también el asunto que hoy nos convoca para esta conferencia. Yo he querido que este ciclo de conferencias siempre esté acompañado de un texto escrito. Es algo que hemos de pronto perdido en los ciclos anteriores. No siempre tenemos esta posibilidad en virtud, pues, que desafortunadamente no siempre hay los recursos para exigirle a los compañeros conferencistas que nos acompañan, que lo hacen de muy buen talante, con muy buena intención, pero pues dado que no les remuneramos, pues a veces queda un poco complicado exigirles ese texto escrito sobre lo que versa la conferencia. Entonces, este ciclo de conferencias de este semestre sí todos van a estar acompañados de un texto que en este caso la tarea me ha tocado a mí directamente. Por lo que es probable que al final tengamos por lo menos un borrador de memorias de este ciclo de conferencias. Desde luego es un borrador porque estos textos se
preparan un poco teniendo en cuenta el tiempo que disponemos para las conferencias, entonces también tenemos que acotar el texto para que pues no se exceda más allá de pronto de lo razonable en estos espacios académicos. Entonces, con ese preámbulo, quería entonces comenzar la conferencia y ahora sí, voy acá en la conferencia a leer el texto que tengo para que así, digamos, puedo ya tener un marco de referencia previamente y por supuesto en algún momento y por eso la presentación que ustedes tienen allí en la pantalla para compartírselos porque en algunos momentos como eh, he utilizado en conferencias anteriores paro un momento y hago unas glosas o comentarios que pueden ser pertinentes para de pronto precisar o ampliar alguna temática. Bien, entonces el texto que de esta conferencia es el siguiente. Dice entonces, no cabe duda, me dicen por favor si escuchan o hay dificultades para escuchar. No cabe duda que la fortaleza y prosperidad de las regiones y los estados locales depende en buena medida de cómo se les ha ordenado el territorio y de cómo se les gobierna. Ahora bien, crear riqueza y ofrecer progreso a sus habitantes depende también de la visión y los criterios con los que se define una región, los territorios y al estado local. ¿Cómo se les ha definido hasta el presente y en qué transformaciones cabría esperar de las regiones y territorios en el presente? ¿O cómo se les ha gobernado y qué cambios serían deseables en la actualidad? Las respuestas a esos interrogantes es el núcleo de la conferencia que nos proponemos en este día. En el desarrollo de los temas planteados en textos anteriores, ya se prefigura algún asomo de respuesta. Cuando expusimos cómo se configuró el Estado y la visión del territorio luego de la independencia del país. También a esos elementos, los episodios y datos históricos de quienes han tenido que ver con el destino de Colombia. Bolívar, Santander, Sucre, Córdoba o Caldas, por ejemplo. No son elementos nuevos ni una originalidad de nuestro modo de pensar, pero sí tienen una connotación que a la hora de organizar nuestros territorios sí cabe examinar el sentido que tienen para comprender los límites de las divisiones político-administrativas que se han naturalizado en Colombia. Como es frecuente encontrarlo en la historia de las regiones, el primer elemento para nombrarlas proviene de la naturaleza misma. Es lo que conocemos como las regiones naturales, Orinoquía, Amazonía, Andinas, Pacífico o Atlántico. También el nombre de los pueblos originarios que habitaban los territorios ha dado lugar a sus definiciones: Bogotá, Chocó, Tolima, Pasto o Caribe. Nadie puede negar, para examinar a los territorios centrales del país, que la presencia del sistema geográfico que los atraviesa, los Andes, constituyen un elemento insoslayable que le otorgan unas similitudes evidentes a las gentes que los ocupan, sin que esto, por supuesto, niegue que haya diferencias también evidentes. De hecho, la misma geografía ya los diferencia porque hay en sus límites variados acentos lingüísticos, climas de grados diversos o economías distintas. Por eso incluso hablamos de varias regiones andinas. La más emblemática es la del centro del país, con Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Pero también están las de Antioquia y el Viejo Caldas, y por supuesto Tolima y Huila y Nariño, Cauca y el Valle del Cauca. Los Andes
Como región, ya sabemos que incluso atraviesan a Sudamérica. Eso mismo, de otra manera, también pasa con la Amazonía, con el Pacífico o el controvertido Caribe en nuestro país. No debe haber, pues, en los elementos naturales un elemento exclusivo para limitar a las regiones. Y esto también es válido cuando se trata de ver la organización territorial en superficies de menor tamaño como las entidades administrativas de departamentos, municipios o formas específicas como resguardos o tierras comunitarias. Algo similar podría decirse del orden estatal y político que se ha dado a todo el territorio en que el Estado opera con las mismas matrices e instituciones, sin distinguir en los elementos culturales de sus gobernados. Esto es, grosso modo, el panorama de arranque con el que debemos lidiar para para un mejor examen de la organización actual de los territorios y cómo se los gobierna en nuestro país. El ordenamiento territorial. El país está dividido territorialmente desde el punto de vista político-administrativo en departamentos y municipios. Hay además distritos. Si bien la Constitución de 1991 abrió paso a darle un estatus administrativo a las regiones que se enseñan a los colombianos, cumplir aquella promesa ha resultado de los desarrollos políticos y jurídicos más complicados, cuyos avances son poco menos que modestos luego de más de 30 años de esperas y prórrogas. No obstante, en el imaginario y en la práctica oficial ya está instalado el relato del ordenamiento territorial como un elemento clave sin el cual no es posible lograr mayor progreso y prosperidad en los territorios. Hoy en día, alcaldías y gobernaciones no pueden avanzar en la gestión pública si no cuentan formalmente con un plan de desarrollo y con un plan de desarrollo territorial vigente. En este último caso, los planes organizan el territorio no solo de modo político-administrativo, sino también para el uso del suelo, para el manejo de los recursos, hídricos, para la defensa y protección de los ecosistemas naturales que se encuentran en sus límites o para resguardar las fronteras. El progreso o escaso avance que se ha logrado en ordenar el territorio ha dado lugar, sin embargo, a mantener abierto con regularidad el debate sobre cuáles son los mejores criterios para hacerlo y también cuáles son las consecuencias de su manejo errático cuando su manejo involucra la dependencia de otros territorios cuya división político-administrativa no corre a cargo de quienes deben garantizar derechos básicos a los gobernados de sus territorios. Veamos un ejemplo de hace años en un territorio de la periferia del país. En el Cauca, a finales de los años 70 y en los 80 del siglo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CBC, la gobernación del departamento y el gobierno nacional decidieron la construcción de la represa La Salvajina en la jurisdicción de los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires. Para entonces, se abrió participación a las comunidades inmersas en la jurisdicción del proyecto y se hicieron múltiples compromisos con los municipios. Sin embargo, la cuenca hidrográfica del río Cauca, que atraviesa esos municipios, era objeto de trabajo de muchos de sus pobladores que ganaban su sustento de explotar artesanalmente el oro que corre por sus aguas. Las tierras que la circundaban también eran objeto de cultivos, ya fuera a través de alquiler o con parcelas propias de los campesinos. Pero con el proyecto comenzó la compra de tierras y fincas y se arrinconó y hostigó
a los mineros para que no pudieran extraer oro de la zona. Si bien se acordó un plan de desarrollo que reordenó el territorio en el departamento y los municipios de jurisdicción de la Salvajina, su cumplimiento ha sido inconsistente, como sucede con mucha frecuencia, pero sobre todo le cambió la fisonomía al territorio, le quitó medios de empleo a sus pobladores y lo peor, se violaron sus derechos y los de la propia naturaleza. Alfredo Molano registró parte de ese impacto en los habitantes en su libro De Río en Río. En el capítulo 5 le ofrece la palabra a quienes se han visto afectados por el desarrollo excluyente y en contra de las tradiciones de las comunidades negras e indígenas que han ocupado ese territorio. Y lo que se revela es que la ordenación del mismo en ese departamento y en especial en los municipios que comprende el proyecto ha traído más perjuicios que beneficios para las comunidades. Ahí en la presentación ustedes pueden ver el mapa del departamento del Cauca. Ahí en la parte norte, si ustedes lo ven, están los municipios de Buenos Aires, Suárez y Morales, en donde justamente está la jurisdicción de esa represa. Y en el texto de Río en Río, cuyo subtítulo es Vistazo a los territorios negros en Colombia, Molano, como decía, hace una alusión y da cuenta en algunos relatos de todo el proceso de desintegración comunitario que produjo, por ejemplo, ese proyecto en su momento, si bien en este caso, a fecha de hoy, algunos podrían objetar que en aquel momento, por ejemplo, no había las regulaciones más exigentes que se produjeron luego de la Constitución de 1991. Pero lo he traído a cuento porque es parte de esos megaproyectos que tienen incidencia justamente en la ordenación del territorio en muchos municipios o incluso cuando comprometen varios departamentos. Entonces, esos proyectos, en mi opinión, pues son proyectos que justamente están causando un trastorno que no siempre se tiene en cuenta el costo en destrucción de naturaleza, de economía y de cultura que representa para los pobladores de esos territorios. Bien, esa glosa ahí para un poco precisar el objeto de este ejemplo. Es pues, como digo acá, la historia que por lo regular se repite cuando se deciden proyectos de desarrollo de gran envergadura que trastornan el ordenamiento territorial de las comunidades y las instituciones del Estado local. Poco inciden en las decisiones, pero las que tienen un peso mayor dentro del Estado escamotean y destruyen ecosistemas sin que después haya compensaciones a las comunidades. Y son también ilustrativos de obras que atentan contra los derechos de la naturaleza y en los que poca o nula justicia ambiental se presenta. En este caso es además una paradoja porque la entidad que impulsó la represa es nada menos que una de aquellas que tiene que velar por la protección y defensa del medio ambiente, como son las llamadas corporaciones autónomas regionales. En otro caso concreto de un territorio central de Colombia, para explicarnos, otro caso concreto de un territorio central de Colombia, para explicarnos mejor. La alcaldía de Medellín provee energía eléctrica a sus pobladores, para lo cual cuenta con su preciada empresa públicas de Medellín, la famosa EPM. Pero hoy esa empresa, de la que participa también el departamento, ha querido extender la venta
de ese servicio aprovechando una zona del departamento y del país, pero se ha destruido en ella el medio ambiente del entorno de Hidroituán. Ese ha sido un caso en el que, si bien ese proyecto no afecta la división político-administrativa de la ciudad, el departamento y la región, sí que ha generado un problema de afectación del medio ambiente y de contera, propició además, como se ha sabido, una inaceptable violación de derechos humanos contra quienes se opusieron a la hidroeléctrica, pues no se consultó las necesidades de las comunidades del entorno. En este caso, es evidente que la planeación de la generación de recursos de una empresa y de dos entidades político-administrativas concibieron el uso del suelo en su territorio para desarrollar un proyecto hidroeléctrico sin medir adecuadamente que ese modo de ordenar el territorio no protegía de debida forma la naturaleza, pues no se incluyó con el debido rigor la participación de las comunidades campesinas del entorno. Además, ese es el territorio, aquí también una glosa, ese es el territorio que justamente ha propiciado unas polémicas enormes porque también se ha sabido que allí se persiguió, se asesinó y se masacró a muchos líderes y comunidades de Hidroituán. El caso más emblemático, como se sabe, es el del asesinato del defensor de derechos humanos que defendía esas comunidades, Jesús María Valle. Valga un último ejemplo, más para apreciar mejor las consecuencias del ordenamiento del territorio en las entidades político-administrativas que hoy lo deciden. Por estos días, Bogotá también está padeciendo racionamiento de agua y se anuncia que probablemente también lo habrá de energía eléctrica. En este caso, todo indica que la afectación se ha debido a una falla de actualización de los criterios con que la capital, en su momento, decidió surtirse de agua y de luz eléctrica, dado que el agua con que se nutren sus embalses y se genera la luz eléctrica tienen una dependencia innegable tanto del ciclo de lluvias y temporadas de verano en otros territorios, como del manejo del medio ambiente en sus entornos metropolitanos y rurales. También todo indica que la ordenación del territorio en Bogotá ha supuesto una sobreexplotación de los mismos recursos de agua y luz que proyectó la capital hace ya muchos años. Y esto sin contar que los bordes de su sabana en la protección de sus ecosistemas naturales han sido sometidos a riesgos de los empresarios de la ciudad que acarician la idea de usufructuar jugosas rentas de lujosos espacios de habitación que allí puedan ofertar. Creemos que esta es otra muestra de cómo ordenar el territorio en función de garantizar el cumplimiento de derechos básicos, muchas veces excede la decisión que debe tomarse en el marco político-administrativo de una alcaldía, cuya geografía física tiene unos límites territoriales que no pueden comprometer el curso de la naturaleza en territorios distintos a su jurisdicción. Y sin embargo, por eso mismo, la ordenación del territorio en las entidades departamentales y municipales deben comprometer el equilibrio territorial y la cooperación mutua para un progreso equilibrado de los territorios en Colombia. Aquí esto lo digo también porque, como sabemos, muchos territorios en Colombia, incluyendo, por ejemplo, municipios, varios a veces dentro de un departamento, por decir, comparten cuencas hidrográficas. Y en algunos casos, en las grandes cuencas hidrográficas de los ríos que conocemos, estos también comprometen varios departamentos. Y se supone que estas cuencas hidrográficas también son objeto
de atención de las autoridades de estas entidades territoriales, porque de allí muchas veces es que proviene justamente el proceso para surtir de agua potable a las comunidades de sus territorios. ¿Cómo regular eso cuando eso compromete varios departamentos o varios municipios? Justamente este es un elemento que está, digo yo, por revisar o que debe revisarse y tenerse en cuenta a la hora también de justamente planear el ordenamiento del territorio, porque el territorio no es solamente físico, como decía ya atrás, refiriéndome a las regiones, sino que también comporta unos factores de orden cultural, de orden económico y importante que en su momento también manifestó el profesor Falsborda, y es la de generar equilibrio territorial, generar equilibrio entre las entidades que sobre todo comparten a veces estos recursos. Una visión renovada del territorio. Bueno, no sé si hasta aquí de pronto hay alguna eh, eh, pregunta. Bueno, sigamos entonces. Profe, un momentico, en el chat están preguntando algo, si hay manera de que al final de la reunión se comparta el documento, eso únicamente. Vamos, ya lo dije al comienzo, que vamos a tratar de al final compartir los textos incluso de todas las conferencias, y sea un borrador. Por lo menos hacerle algunas revisiones, porque esto lo he estado escribiendo en caliente, y por eso siempre digo, estos son borradores, ¿no? Literalmente hablando, y también, si se quiere, metafóricamente hablando. Así que sí, vamos a compartir eso, pero no podría decirlo ahora aquí al final de esta clase, pero si alguna cosa lo podemos ahí coordinar con el profe Jaime. Bueno, entonces vamos a abordar aquí este ítem que he titulado una visión renovada del territorio o del ordenamiento territorial. Allí en la presentación, pues hay un mapa. Ahora voy a detenerme en eso. Primero voy aquí a hacer un breve desarrollo sobre este particular. Luego de la Constitución de 1991, el maestro Falsborda trabajó en este tema, del cual es sin duda uno de sus pioneros y defensores. Ordenar el territorio con un sentido actualizado de las regiones naturales que se conocen fue siempre una preocupación suya. De aquella experiencia en la Comisión de Ordenamiento Territorial, COD, quedó una propuesta de reorganización de Colombia en 8 regiones. Región andina central, bueno, así lo concibieron quienes trabajaron eso, con la Secretaría Técnica que hacía, creo que si no estoy mal, justamente el profesor Falsborda en esa Comisión de Ordenamiento Territorial, porque esa era una organización compuesta con varias representaciones del gobierno y de otros sectores de la sociedad. Entonces, de esa discusión, de ese debate, que también estuvo precedido por foros, actividades de este tipo, como incluso este tipo de conferencias, pues se sacó una propuesta de consenso, y se dividió o se propuso reorganizar el país en 8 regiones, es decir, más allá de pronto también del criterio natural del que hablaba también al comienzo. Y las regiones fueron entonces la región andina central, que llamaron la región andina sur, y la región andina norte. En la región pacífica norte, la región pacífica sur, lo que llamaron también la región paisa, región de la Orinoquía, la región amazónica y la región caribe. Eso está incluso desarrollado en un texto muy
emblemático en su momento, a mi parecer, que se llamó Región e Historia, que se publicó en 1996. Esto porque este fue producto también de un curso de posgrado que ofreciera el profesor Falsborda en la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja. Pues bien, entonces vamos aquí a hacer una cosa. Esa propuesta, sin embargo, incluía que podría haber fronteras en los departamentos actuales que incluyeran provincias como una asociación de municipios que comparten de tiempo atrás algunos rasgos comunes de cultura que no pueden entorpecer los límites territoriales, y también entidades territoriales indígenas, estas últimas incluso eh, que atraviesan los límites de los departamentos o municipios. Y se señalaba que a esas regiones podían asociarse zonas territoriales pobres, podían asociarse zonas territoriales pobres a otras ricas, como una manera de propiciar progreso equilibrado en el país. El Chocó, por ejemplo, se proponía como un departamento que llamaron en ese momento como un departamento conexo o asociado a la región paisa, que comprendía Antioquia y los departamentos del eje cafetero. Creo que, a ver si no estoy mal. Bueno, de igual modo se ponía un caso similar de San Andrés y Providencia con respecto a la región Caribe, cuando a este departamento se le asumía como también departamento conexo de la región Caribe. Aquí en este mapa, ahora sí, aquí en la diapositiva, ustedes verán las fronteras de esas regiones que se propusieron. Fíjense que una novedad es que justamente en el Pacífico, esta región se divide en dos: en la parte norte, que comprendería el Chocó, ¿sí? Y parte del Cauca, si no estoy mal, y no, Chocó y Valle del Cauca, y la zona de la región Pacífica Sur, que básicamente comprendería Cauca y Nariño, ¿sí? Y que estaría bordeando y recogiendo toda la parte que conocemos del litoral. Y aparte de esto, a Chocó, el Chocó se le concibe como una región que puede estar también asociada en la región paisa de la que les hablaba. Esto con el criterio justamente de, según se razonó en ese momento, de juntar departamentos o zonas que se conciben, tienen prosperidad, con aquellas que no lo tienen, es decir, hacer un tipo de asociación, digamos, de constitución regional con un criterio que podríamos llamar de equidad, lo cual, por supuesto, es un tanto también seguramente conflictivo para alguna gente, pero es una manera justamente de concebir la organización territorial más allá del criterio natural o geográfico con el que comenzaba esta conferencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las mismas regiones naturales que por excelencia nosotros conocemos, que son la región de la Orinoquía y la región de la Amazonía. Por ejemplo, en la región de la Orinoquía, que serían básicamente los departamentos hoy de Arauca, del Meta, del Bichada, ¿sí? Y de Guaviare, sobre todo el Bichada y Guaviare. También en la propuesta, la Comisión de Ordenamiento Territorial de ese momento concibe que, por ejemplo, territorios de Guaviare o del Bichada eventualmente pueden también hacer como asociación con territorios de la Amazonía y viceversa. Es decir, hay unos límites o unas fronteras ahí en las regiones que no necesariamente deben servir para excluir cooperación regional, sino para justamente
facilitarla y sobre todo promover con esas alianzas un mejor progreso y prosperidad para esas regiones. También puede ser un asunto que hoy en día, porque esto estamos hablando ya de un tiempo razonable que ha pasado, pero que los debates que se han presentado y que hemos hablado en conferencias anteriores, justamente cuando se ha revivido una especie de espíritu federalista para la organización del país, un poco también matizado por la coyuntura política, pues este tipo de razonamientos o nuevos criterios para ordenar el territorio, pues resultan, por lo menos, para tener en cuenta y volver a examinar. Bien. Esa glosa allí entonces respecto a esta propuesta que en su momento hiciera el maestro Falborda, y lo traigo a cuento porque pues yo pienso que se trata de una cosa novedosa. Bien. Como se puede inferir por la descripción atrás relacionada, la ordenación del territorio involucra muchas veces a otras entidades territoriales. Hay muchas de estas que cuentan afortunadamente con un gran peso político en la división del Estado, pues tienen mucha más representación política y recursos en las instituciones que ordenan el territorio, léase las de carácter legislativo. Recordemos que, por ejemplo, en este país, crear un municipio, por ejemplo, es una facultad legislativa de las famosas y prácticamente invisibilizadas asambleas departamentales, que es como la especie del Congreso en los departamentos que regula esa posibilidad. Y a su vez, el Congreso Nacional es el que tiene la facultad de regular, por ejemplo, la creación de departamentos, de nuevos departamentos. Pero no es el caso, dice acá, hay unas que tienen ese peso y inciden en esos espacios donde se decide, pero no es el caso de la inmensa mayoría de territorios que para su organización y protección cuentan con instituciones de poco peso político y además con baja capacidad institucional para generar recursos y para ofrecer bienestar a sus pobladores. En muchos municipios del país, la ordenación del territorio es más un mero formalismo, o peor aún, no existe o se dispone de espaldas a la conservación de sus suelos y de los ecosistemas que les pertenecen. Por ejemplo, aquí digo, la ley 388 del 97 obliga a todos los municipios a ordenar su territorio. Es decir, hay una prescripción, una obligación ya legal. Y básicamente, según el tamaño, estos municipios, sobre todo los que son de 100,000 habitantes en adelante, pueden elaborar lo que son justamente los llamados planes de ordenamiento territorial. Los que son hasta 100,000 o menos, hasta entre 50, creo que 30,000 y poco menos de 100,000, pueden elaborar lo que llaman planes básicos de ordenamiento territorial. Y los que tienen menos de esos habitantes, de 30 o 20,000, si no estoy, me disculpan, ahora no recuerdo pero ese es más o menos el rango. Para esos se dispone que tienen que elaborar lo que llaman esquemas de ordenamiento territorial. Uno diría que pues son documentos, digamos, menos exigentes, menos rigurosos para este caso del municipio, para estos municipios, ¿no? Que son municipios pequeños y que, como veremos, además son la inmensa mayoría. Por eso es frecuente ver que en la jurisdicción de estos, o sea, de los municipios, los cuerpos de agua que los atraviesan se conviertan no pocas veces en receptáculos de basuras. Es decir, estoy diciendo como una consecuencia de que no hay a veces planes o es un formalismo, porque no, por ejemplo, no se prevé en esos planes de ordenamiento territorial eso, el uso de las aguas, de las basuras, por ejemplo.
deposición de las basuras. Por eso es frecuente ver que la jurisdicción de estos, los cuerpos de agua que los atraviesan, se conviertan no pocas veces en receptáculos de basura y de y de desechos orgánicos. En algunos casos, incluso, en depositarios de elementos contaminantes como las llamadas aguas negras o peor aún, de metales altamente tóxicos con daños para la vida humana, como ocurre con las cuencas de ríos de los que se extraen minerales. Un aspecto positivo de la regulación sobre la materia es que permite un ejercicio de prospectiva a 12 años para que los diferentes actores que participan en la elaboración de los planes piensen el territorio con un sentido que trasciende el periodo de las alcaldías y los consejos municipales o distritales. Los planes de ordenamiento territorial deben, en teoría, disponer el uso de los suelos urbanos y rurales, potenciar la productividad de los territorios y proteger el sistema biofísico que demarca cada jurisdicción territorial. Hay que anotar como un elemento clave y trascendental para el ordenamiento territorial que según cifras del DNP, Departamento Nacional de Planeación, un 87.6% de los municipios colombianos son de 10.000 o menos habitantes y el resto tienen más de 10.000 habitantes. Esto da una idea de las implicaciones que tiene una clasificación errática o descontextualizada de concebir cómo generar orden y progreso en los territorios colombianos. Un análisis de los territorios de estos municipios a simple vista arroja que en muchos municipios la extensión de su jurisdicción es inversamente proporcional a su número de habitantes, lo cual supone que buena parte de la tierra genera poca o nula productividad y por consiguiente pocos ingresos para sus débiles economías e instituciones. Fíjense que esto básicamente, para decirlo así rápidamente, es lo más habitual, sobre todo en los municipios que constituyen los departamentos de la Amazonía y de la Orinoquía. Es más visible eso. A la inversa, los municipios y distritos que cubren territorios pequeños en comparación con sus habitantes son los que concentran la mayor parte de pobladores del país y crean además más riquezas e ingresos. Por supuesto, aquí se cuentan las capitales de los departamentos y una suma de municipios dentro de los departamentos que congregan un significativo número de pobladores. Baste mencionar municipios como Palmira, Yumbo, Soacha, Chía, Zipaquirá, Fusa, Bello, Envigado, Itagüí, Río Negro, Duitama, Sogamoso, Dos Quebradas, Melgar, La Dorada, Puerto Boyacá, Girardot, Pamplona, Lorica, Cereté, Soledad, Sabana Larga, Fundación, Ciénaga, Magangué, El Carmen de Bolívar, Bosconia, Aguachica, Ocaña. Todos esos pueden reunir alrededor de una población de millones de personas en igual proporción a la capital del país o a sus tres las tres grandes capitales ciudades de Colombia. La mención que antecede se la hace para mostrar que si bien existen criterios como el número de habitantes, el monto de sus recursos fiscales y la importancia económica y geográfica para otorgar el estatus de municipios que ordene mejor nuestro territorio, lo que en la práctica el país ha presenciado es la formalización de la segregación y la discriminación en que vive la sociedad también en el ámbito territorial, sobre pretexto de cumplir con normas cuya interpretación en algunos casos podría decirse que contraría el espíritu de la norma constitucional, merced a que se desconoce la importancia económica y geográfica de muchos municipios, dado que abrigan cuantiosos recursos naturales y dado que abrigan, no solo cuantiosos recursos naturales, sino que además tienen una especial ubicación geográfica que debería merecer mucho más atención. Aquí va una glosa y es que la norma constitucional es el artículo 320, ¿no? Que establece cuáles son las condiciones bajo las que se debe crear los municipios y cómo se les debe incluso clasificar, que es una cosa, como veremos de pronto en la próxima conferencia, a mi modo de ver, bastante odiosa. Bueno,
La consecuencia que tiene una aplicación reduccionista para calificar la importancia de muchos municipios es que muchos de ellos cuentan con recursos fiscales precarios, pero cuentan con recursos naturales que de tener instituciones estatales que operaran con más visibilidad podrían perfectamente proveer mejores bienes y servicios a los habitantes de sus territorios. Aquí es donde contar con planes o esquemas de desarrollo territorial puede ser más una formalidad que una hoja de ruta que los ponga en el camino cierto de construir institucionalidad estatal y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ordenar entonces el territorio no resulta para muchos municipios sino un ejercicio de frustración o, como se dice popularmente, un canto a la bandera, porque objetivamente buena parte de los municipios a duras penas pueden mantenerse como entidades territoriales, pero por años arrastran el estigma y la mala reputación que no tienen ni para pagar a su nómina restringida de empleados. Un examen más detenido podría mostrar, no obstante, que son municipios que podrían hacer mejor uso de sus recursos si contaran con una estrategia de gobierno institucional que les ofreciera ser gobiernos municipales con más conocimiento de la cosa pública y con un espíritu que fomentara la creación de riqueza y la provisión de mejores bienes y servicios para su población. Por ejemplo, cómo alterar la propiedad de la tierra poniéndola al servicio de la producción de alimentos sin que eso suponga conflictos con sus propietarios. Lo mismo supondría establecer mejores programas para la creación de empleos con el uso de las regalías que reciben por efecto de la explotación de minerales, pero también la promoción de una cultura que conciba a la naturaleza no como un depósito ilimitado de riquezas o de lugar para la deposición de basuras y desechos tóxicos, sino como fuente de vida, bienestar y placer. Es decir, la gobernabilidad de los territorios y regiones exige también la construcción de estados locales e instituciones diferenciadas que la hagan sostenible. Bueno, ese es el ítem hasta ahí sobre la temática propiamente del ordenamiento territorial. Ahora vamos con la gobernabilidad de regiones y territorios, con el tema de la gobernabilidad que llamaríamos. En la jerga política y social se ha impuesto últimamente hablar de gobernanza para referirse a lo que se comprendía como gobernabilidad, es decir, a la capacidad y un estilo de gobernar que es capaz de satisfacer las demandas de la sociedad acudiendo a ello no solo a su eficiencia, sino también a la capacidad de generar aceptación entre variados actores políticos y sociales. Pero como acá se entiende, la gobernanza hace más referencia a una capacidad de expertos o de conocimiento calificado para hacer posible la gestión pública, sobre todo en áreas que demandan cierta capacidad técnica y en la que la capacidad política se desatiende o se desentiende o se subestima. Por eso aquí nos decantamos por el término gobernabilidad como un concepto que incluye a aquella y no se asimila a la misma. Por lo regular, el gobierno de los territorios de Colombia, partiendo de que cuentan en su mayoría con escasos recursos fiscales, se genera desde un espacio de precariedad material, provisión restrictiva de bienes y servicios e instituciones con alcance limitadísimo. En una porción nada desdeñable de los territorios, la gobernabilidad formal se realiza además con órdenes paralelos que le compiten o coexisten con ellos para ejercer el control social de la población. Son órdenes armados o clientelistas que además hacen uso desproporcionado y draconiano de las armas y la corrupción para someter o imponer su visión despótica y prisionera de ver la sociedad. Esto está bastante documentado, creo yo, en unos textos que para mí son claves para el examen del Estado local que ha publicado el equipo de investigadores de la Corporación de Justicia. En principio, la gobernabilidad es el juego de alianzas o transacción
de partidos políticos que han tenido una presencia histórica en ellos o que son desprendimientos de aquellos y hoy han ganado una aceptación popular. La gobernabilidad supone también pactar acuerdo con organizaciones de la comunidad y de la sociedad civil, empresarios entre ellos, de tal suerte que genere consensos para una mejor planeación del ordenamiento territorial, pero también para los planes gubernamentales que los pueden materializar. En las condiciones actuales, además, se trata de gobernar no solo en función de mejorar la productividad de los territorios, sino en función de hacerlo con justicia social y justicia ambiental. En esta dirección es deseable que la gobernabilidad fortalezca o innove en la capacidad para potenciar las capacidades institucionales del Estado local, es decir, no solo limitarse a que funcionen en las instancias de las alcaldías o gobernaciones y las respectivas corporaciones públicas que legislan en los territorios, sino que además se fortalezca la presencia de juzgados, empresas privadas y el uso de la tierra para cultivar y proveer soluciones de vivienda. La planeación del uso de recursos naturales y de los ecosistemas es vital en una nueva gobernabilidad de los territorios, sobre todo cuando en algunos se comparten recursos hídricos y potencialmente pueden generar conflictos por el acceso al agua. De hecho, pese a que en el país los territorios suelen contar con una riqueza acuática generosa, es evidente que los cambios en el clima vienen produciendo cambios adversos en los ciclos de lluvia y sequía que no han sido estudiados con el debido rigor para anticiparse a potenciales problemas de abastecimiento de agua potable y de energía eléctrica. Pero también se hace urgente una gestión de los recursos hídricos que comparten varios territorios y entidades político-administrativas, porque son causa también de desastres naturales que siguen abordándose a tientas y con un criterio asistencialista que no contribuye a generar soluciones más estables a los problemas recurrentes de inundaciones, incendios forestales y deslizamientos. Por otra parte, los POT, los planes de ordenamientos territoriales, deben también abordar los problemas que se derivan de la contaminación creciente del aire en las principales ciudades, por efecto de una demanda de transporte que se ha convertido en un desafío para los principales centros urbanos del país, pero también porque se han venido sumando nuevos retos para la planeación territorial, como es la intensificación del uso de la energía solar y eólica, recursos naturales que están disponibles en una buena porción del territorio, pero que por la concentración del país en la explotación de los llamados combustibles fósiles no ha sabido aprovechar aún dicho potencial. En otras palabras, nuevos desafíos se suman a la tarea de elaboración o renovación del ordenamiento territorial, tomando la debida distancia de los marcos convencionales con que todavía la mayoría de líderes políticos, empresariales y sociales conciben la gobernabilidad de los territorios. Y por último, este ítem que he titulado Transformar la visión de gobernar y ordenar el territorio. Ahora bien, los departamentos como territorios, y aquí hago una mención a esto porque en la literatura que se acerca o examina el problema del Estado local, por lo regular hay una inclinación. Entre más personas. Una inclinación a hablar solo de los municipios, pero es evidente que los departamentos también podríamos englobarlos dentro de los que justamente hacen parte de la construcción de Estado local, incluso más en aquellos que, aunque son departamentos que están en territorios que históricamente han estado abandonados y cuya institucionalidad es todavía muy débil y no cubre la jurisdicción tan inmensa que tiene el territorio de esas entidades político-administrativas. Entonces, por eso menciono aquí los departamentos.
Ahora bien, los departamentos como territorios de gobernabilidad se conciben en entidades político-administrativas en las que se aprecia poco examen de su papel en la gobernabilidad que hacen en sus respectivas jurisdicciones. Los gobiernos de departamentos a ratos se perciben que no se ven, que tienen una opacidad para mostrar su gestión, pese a que es en su jurisdicción en donde se vive con intensidad los problemas que genera la violencia armada y las graves deficiencias en el cumplimiento de derechos. En esos territorios donde se viven, es en esos territorios en donde se viven los focos mayores de ingobernabilidad. El Catatumbo, por ejemplo, en la frontera de los departamentos de norte de Santander, el Bajo Cauca en Antioquia, Urabá entre Antioquia y Chocó, el Naya en el Cauca, el litoral pacífico entre Nariño y Cauca, el Piedemonte llanero en el Meta, entre los más visibles. Es decir, la geografía de la falta o inoperancia de las instituciones del Estado local es también la de falta de gobernabilidad desde los departamentos en los que tienen jurisdicción. Y por otra parte, también se ha hablado de la creación de nuevos departamentos atendiendo a ciertas realidades geográficas y sentimientos de algunas comunidades del Pacífico y del Caribe, por ejemplo. Aquí también cabe hacer una mención que incluso en épocas de campañas electorales se toman como banderas políticas y se agitan estas cosas, pero pues más allá de eso, a veces es un sentimiento real de muchas comunidades. Y hay, por lo menos desde hace muchos años, una idea, por ejemplo, para crear un departamento en lo que hoy es el sur de Bolívar. Y ahora se le han sumado otros sures que han también llamado así, que son los del Magdalena y de Cesar. Eso, por supuesto, es polémico porque eso toca intereses justamente de la clase política en esos departamentos. Pero es justamente el juego de por qué este asunto del ordenamiento territorial es bastante problemático. Y porque incluso, como lo decía al comienzo, es de las regulaciones que, aunque está mandatada por la Constitución del 91, en mi opinión, es de las que menos se ha avanzado en su desarrollo. Cabe también promover otra manera de concebir la importancia geográfica y poblacional de muchos municipios, lo que ha llevado es a hacer más caótica la ordenación del territorio por efecto de privilegiar el recaudo de tributos o de generación de ingresos corrientes, los que así no ofrecen bienestar a sus habitantes, lo que terminan es generando la expulsión de muchos de ellos a otros territorios. En este sentido, una política de mejor ordenamiento del territorio también debería apuntar a fortalecer institucional y económicamente a muchos municipios que hoy son ciudades de mediano tamaño, que podrían convertirse en polos de prosperidad y progreso, y con ello desactivar la enorme presión que han padecido las principales ciudades del país. Eso, desde luego, supondría trasladar más competencias a esos municipios que podrían seleccionarse de manera equilibrada por departamentos y regiones, algunos de los cuales ya citábamos atrás al referirnos a la nada desdeñable cantidad de habitantes que albergan en sus jurisdicciones. Aquí también tengo un pie de nota que me parece clave para esta idea que planteo aquí, es que digo que de hecho esa sería una propuesta que saldaría deudas históricas con buena parte del territorio nacional. De que puede ser factible lo demuestra que pese a que existen unas disposiciones para los municipios, los que cuentan con más peso y representación política en los centros de poder siempre quieren tener regímenes especiales. Perdón. Siempre quieren tener regímenes especiales para apartarse del resto. A fecha de hoy, por ejemplo, cuentan con estatus especial los municipios de las ciudades capitales como Bogotá y también los de atrás, los de otras ciudades grandes, portuarias o industriales como Cali, Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, entre otras. Sin embargo, muchos municipios, al no contar con la suficiente capacidad de generación de ingresos
y menos de representación política en donde se toman las decisiones, parecen condenados a continuar sobreaguando las limitaciones presupuestales y la carencia o insatisfacción de las necesidades y derechos básicos de sus habitantes. Esta es una nota a pie de página que me pareció importante comentarla, porque realmente aquí se ve también una discriminación y una oportunidad política de la que se aprovechan justamente los territorios que tienen más representación política en las instancias donde se deciden estos asuntos que tienen que ver con la organización de nuestro territorio. Entonces nosotros muchas veces nos ufanamos de que en las ciudades principales hay progreso, pero tampoco a veces decimos que es que también esas ciudades tienen regímenes especiales, ¿sí? Lo cual también les otorga comparativamente con respecto a las otras entidades territoriales que no tienen ese carácter una ventaja considerable. Porque, por ejemplo, uno podría decir, en muchos municipios donde hay explotación de minerales y que generan cuantiosos recursos por explotación de minerales, deberían tener un estatus especial. Sin embargo, pues ahí sí no opera digamos, la importancia económica del municipio, sino que se acudeja a la famosa fórmula de que ¿cómo es? Los recursos del subsuelo son de la nación. Y entonces, pues con ese criterio, pues se despoja y se le despoja de la derivación de riqueza de esos recursos a los municipios, pero también se le despoja de la importancia económica que tienen, que es un criterio muy importante para justamente la clasificación odiosa que tienen los municipios en Colombia. Entonces, valga esa anotación. Bueno, en otras palabras, esto que estoy diciendo supone comenzar a transformar la cultura de que residir en ciudades pequeñas es sinónimo de convivir en medio de la pobreza y en medio de limitaciones para disfrutar de derechos y servicios, como ocurre en los lugares centrales de las principales ciudades del país. El efecto de una visión así de ocupación y hábitat del territorio es la de cambiar la concepción de ordenamiento del territorio y por consecuencia directa del llamado desarrollo. Esto también lo digo, entre otras cosas, chicos y chicas, porque si uno hace un estudio comparativo de territorios que cuentan poblacionalmente y territorialmente con población escasa, pero que son ciudades pequeñas, por ejemplo, en otras naciones, pues uno encuentra que son digamos, desde el punto de vista del territorio y de la población, son ciudades pequeñas, pero tienen un gran poder y atractivo y desarrollo dentro de las naciones en que actúan. Por ejemplo, me pongo un caso, un lugar que de pronto es emblemático, que algunos han escuchado. Pongamos, no quería, pero bueno, me toca acudir a Europa. Por ejemplo, pongan ustedes un sitio como Brujas. Brujas es una ciudad pequeña, que además es una ciudad que tiene un gran encanto y fabuloso. Pero si ustedes lo ven, Brujas tiene un gran poder económico en lo que es en Bélgica, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, poblacionalmente no es una ciudad grande. Muchos de los municipios nuestros, que incluso tienen condiciones de progreso y prosperidad menor, y que no tienen ese encanto que tiene esta ciudad como lugar de destino turístico, tienen más población que una ciudad como esta, y sin embargo, pues nosotros muchas veces por esos complejos que cargamos, creemos que pues esas ciudades pequeñas pues simplemente debemos tenerlas ahí todo el tiempo. Perdón, se me estaba aquí apagando debemos allí tenerlo todo el tiempo vegetando con los mismos recursos y en cierta manera someterlas a que sigan así por mucho tiempo. Bien, en otras palabras, bueno, y por último, un caso que también aquí pongo. Y por último, el estatus institucional, que he hablado de las regiones, pero aquí hay un problema con las regiones, que ya voy a comentarlo aquí de manera precisa. Y por último, el estatus institucional de las llamadas regiones con las cuales iniciamos esta conferencia.
Independientemente de cómo se ordenen los territorios que podrían tener bajo su jurisdicción, lo cierto es que esa unidad administrativa no tiene carácter estatal, pese a que un examen de la misma supondría que fuera una entidad estatal de más peso con una suerte de intermediación entre el Estado central y los departamentos y municipios. Pero lo cierto es que su desarrollo constitucional ha tenido un lento y tortuoso trámite que más se asemeja a un ejercicio de fingimiento y simulación de la clase política tradicional que a un ejercicio genuino de abrir nuevos espacios de renovación y fortaleza de la presencia del Estado y la ordenación del territorio. Como decíamos en una conferencia anterior, recientemente se ha expedido la llamada Ley de Regiones, pero un examen de la misma lo que muestra es que se ha decidido el camino de dividir lo que ya existe en la división político-administrativa del Estado colombiano y sumarle una competencia más a departamentos concertados para supuestamente planear algunos proyectos de desarrollo de interés común, pero por ningún lado se ve la voluntad de crear, por ejemplo, parlamentos regionales, autoridades de gobierno y competencias claras en la distribución y manejo de sus recursos. No obstante, con un sentido oportunista de la política, varios mandatarios de las gobernaciones, creo que se me saltó aquí lo que estaba leyendo. ¿Dónde está? Se me perdió. Bueno. Colombiana sumar una competencia. No obstante, pero por ningún lado se ve la voluntad de crear, por ejemplo, parlamentos regionales, autoridades de gobierno y competencias claras en la distribución y manejo de sus recursos. No obstante, con un sentido oportunista de la política, varios mandatarios de las gobernaciones han puesto a circular el relato de la federalización, como señalábamos antes. Pero no hay duda de que puede ser una ocasión para construir una propuesta concertada de materializar las regiones como una unidad estatal que hiciera parte de la estructura del Estado en las regiones. Finalmente, a modo de coda, el testimonio de un poblador de los territorios de Colombia que nos parece concierne con lo que hemos planteado, porque en última instancia son los afectados de muchas de las decisiones que se plantean para ordenar y gobernar los territorios en Colombia, que dice así este relato de este poblador. En ese tiempo no se le causó maltrato a la naturaleza, al medio ambiente ni nada, ni a la salud humana, entre otras cosas porque no se trabajaba con ningún tipo de químico, ni se conocía el químico, porque todas esas cosas han venido transformándose por la ambición, por la acumulación de la riqueza. Pero riqueza es ¿para quién? La riqueza no es ni siquiera para el que ha venido habitando y cuidando el territorio. La riqueza es para las empresas que tienen alto rango económico de explotación. A nuestras comunidades no llegan los extranjeros, pero sí gentes que económicamente tienen cómo montar un entable minero de 2, 3, 4 o 5 retroexcavadoras. Y ellos llegan como si fueran miembros de la región. Llevan su sociedad a donde tienen facilidad de invertir. ¿Y para qué sirve el que estaba en la región? De peón, para trabajar el día, sea volteando el ACPM, sea volteando la comida, sea botando piedra en la retro. ¿De qué se va a beneficiar? Ah, pero de las arrobas de oro que saca la retro, de eso tampoco se entera uno. Cuando ellos saben que el oro está amontonado, los patrones nos dicen, vayan a hacer un cerco de seguridad allá. Y se va el peón a sentarse, a cuidar que no le roben al patrón, mientras están los dueños empacando su cantidad de oro para que nadie sepa cuánto sacaron. Así ha sido. Nosotros sabemos que todo esto obedece a una política que, aunque no esté de frente en el territorio, tiene incidencia. Hay una escala. Eso viene de mayores a menores. Y el último es el que hace el trabajo. Así hemos venido nosotros. Aunque no es nuestra voluntad deteriorar el territorio, hemos sido artífices de la destrucción de la naturaleza y el medio ambiente. Precisamente porque el extractivismo nos ha llevado a aplicar el consumismo
como ya estábamos acostumbrados a trabajar en empresa, no criamos gallinas, no criamos cerdos, no sembramos plátano. Nos hemos convertido en consumidores solamente. Bien, chicos, ese es entonces el texto que les presenté. Y pues aquí en la última diapositiva, yo pues hacía en cierta manera una síntesis de esa realidad y de cómo, por ejemplo, es necesario apuntarle a una nueva visión de ordenamiento del territorio y de la gobernabilidad en ellos para, pues, justamente garantizar un equilibrio territorial con equidad y sobre todo desactivar, yo digo, potencialmente muchos problemas que se también vienen concentrando en algunos espacios geográficos de Colombia que conocemos y que sobre todo básicamente se concentran en la región que está atravesada por nuestras cordilleras, en la región andina. Bueno, eso es, chicos, lo que tenía para presentarles. Y bueno, si hay lugar, de pronto, así sea brevemente, hacer algunas preguntas o intervenciones o inquietudes que tengan, pues con mucho gusto. Chicos, Bien, eh, chicos, si alguien tiene alguna no sé si pregunta. ya podemos quitar la presentación, Luis, para que nos veamos un poco. Creo que aquí podemos activar cámara también, ¿no? Si les parece. ¿Quería decir algo? Jesús Profes- dice cuál sería una solución al problema, pero no sé ahí a qué se refiere en específico, Jesús. ¿Soluciona al problema territorial? que sí. ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Cuál sería una solución al problema territorial? Bueno, justamente la opción, ¿no? Es decir, objetivamente, ¿qué es lo que tenemos en Colombia? Que básicamente el criterio que ha primado es el de la división político-administrativa, que ya conocemos, que divide el territorio en municipios y departamentos. Y pues también en distritos, porque los municipios que hoy son distritos en sus diferentes clases han adquirido este estatus porque hay una regulación específica para eso. Por ejemplo, el de Bogotá concreto, que es el 1421, el famoso Estatuto Orgánico de Bogotá. ¿Sí? Pero ese es un criterio que a mi modo de ver, como he planteado, y sobre todo a la luz de lo que se ha debatido desde hace ya muchos años, y que además es un tema candente que ha estado de alguna manera atravesándonos en nuestra propia historia, es evidente que el ordenamiento territorial en Colombia no puede concebirse, sobre todo, sino que aquí no me quiero adelantar algo,
que, por ejemplo, de acuerdo al tamaño de la población y a los ingresos corrientes que generan los municipios, entonces así se les clasifica, ¿sí? ¿Y eso qué ha llevado? Pues que justamente los que les favorece ese tipo de visión, pues son a las entidades territoriales y a los municipios que ya conocemos de tiempo atrás. Pero hay unos criterios que son de orden histórico, de orden cultural, y de revalorar ese criterio, sobre todo que se concibe como de la importancia económica y geográfica de los territorios. Pongo un caso para ver si me hago entender mejor. Nosotros digamos que desde el punto de vista de las fronteras, los municipios que tenemos en las fronteras, en una buena proporción, serían municipios que deberían tener mayor importancia, pero no me refiero solamente a los que históricamente ya de alguna manera en su propio desarrollo la han ganado, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de los famosos ciudades que ya sabemos que son fronterizas y que tienen un peso en la costa, Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, por llamar algo, o en caso con la frontera con Venezuela, Cúcuta. No, hay muchos municipios que están en fronteras y que deberían, incluso sobre todo para un problema tan enorme que tenemos nosotros de violencia que se genera de la delincuencia, desde las organizaciones criminales, muchos de esos municipios deberían fortalecerse la presencia del Estado y darles un estatus especial, porque por lo menos ya sabemos que desde el punto de vista de la teoría del Estado, pues sabemos que los estados también son fuertes en la medida en que controlan, no, tienen control sobre su territorio y sobre su población. Son las digamos, dos criterios básicos que se tienen. Puede uno tener objeción con eso, pero en unas condiciones como la de Colombia, donde siempre hemos tenido problemas en la construcción del Estado, otorgarle la fortaleza suficiente institucionalmente a muchos municipios de frontera para que controlen justamente el movimiento sobre todo de pobladores que se dedican a actividades ilícitas y que generan violencia posteriormente, pues me parece que esa es una buena estrategia para justamente fortalecer justamente territorios distintos a los que usualmente se han ubicado en el centro del país y sobre todo en la región andina. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué supone? Pues ver, por ejemplo, que el criterio de frontera o el criterio de frontera que comparten muchos municipios debería tener un peso enorme a la hora de entregarles recursos, acompañarles en la creación de instituciones estatales fuertes y que sean capaces de generar y de proveer a sus habitantes bienes y servicios. Porque si no, justamente, como digo en alguna parte de este texto de la conferencia, lo que estamos haciendo siempre es lo mismo, expulsándolos para otros territorios, con un agravante además que culturalmente tenemos, y es que la gente que sale de muchas veces de esos territorios hacia los lugares del centro del país, incluso a capacitarse, muchas veces no regresa. Entonces, también se pierde esa capacidad, digamos, de conocimiento que le podía dar experticia al manejo del Estado local, porque pues no hay estímulo para que la gente se quede allí, que vea que de su propio conocimiento y del manejo de los recursos que tienen esos municipios pueden generar progreso y prosperidad. Por eso justamente cuestiono ese imaginario lastrado que tenemos de que ciudad pequeña igual a pobreza y atraso. Es decir, también hay aquí un problema de orden cultural que también toqué en la conferencia pasada a propósito de la necesidad de construir Estado local, partiendo también de examinar mejor la cultura de los pobladores en esos territorios y no simplemente
actuar, como digo, con las mismas matrices e instituciones que tenemos en el Estado central. ¿Qué otra pregunta o intervención? Sí, señor, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, por Aquí favor. aprovechando que su merced nos brinda el espacio, pues yo quisiera preguntar sobre cómo estas nuevas tecnologías emergentes, como tal, pues las inteligencias artificiales, análisis de datos, pues geoespaciales, ahorita que tenemos los sistemas de información geográfica, que es muy usado como en estos temas de ordenamiento territorial, y además cómo esto podría estar contribuyendo a la optimización de pues, los procesos de planificación, de gestión territorial en las regiones y pues cómo están contribuyendo o si de verdad lo están haciendo a pues a la eficiencia en la gobernabilidad local de pues las regiones. Esa sería mi pregunta. Bueno, me parece una pregunta bastante, eh, diría que tiene muchas aristas, pero bueno, para comenzar, fíjate que nosotros como instituto ofrecemos también una materia que se llama tecnologías y territorios, que de pronto quizás ahí seguramente el profe Andrés Castiblanco, que es el que la tiene, podría tener mayores elementos para responderte a esto. Pero bueno, de entrada lo que sí te digo es que, fíjate que desde el punto de vista de la tecnología, sí podría haber un gran apoyo para ordenar el territorio. ¿En qué sentido? Fíjate tú que ya hay unas tecnologías que están facilitando, por ejemplo, la constitución de cartas catastrales para demarcar la propiedad rural en Colombia. Es decir, eso me parece que incluso en la política del famoso catastro multipropósito que se pactó en los acuerdos con una de las organizaciones insurgentes que conocemos, tiene un gran valor, porque es nada más y nada menos que, que el Estado pueda tener la certeza de qué extensión tienen las propiedades en las zonas rurales y con eso también obligar a que se paguen, por ejemplo, tributos más justos, que es un problema que tienen justamente los territorios de la periferia, que generan pocos tributos, pero porque también los señores terratenientes, que por lugar son también los dueños de la vida política y social de manera velada o abierta en esos municipios, eh, ocultan el tamaño de las propiedades que tienen para pagar menos impuestos. Y como el Estado allá es tan débil y no tiene cómo con certeza decir, bueno, es que la extensión de su propiedad es tal y usted debe pagar esto. Eso lo hacían, acuérdese que, digamos, clásicamente hasta hace unos años, eso lo hacían los topógrafos. Y supongo que todavía en muchas partes de pronto lo siguen haciendo los topógrafos, pero ya con sistemas georreferenciados que tienen un soporte tecnológico, lo que por lo menos sabemos es que ya eso lo está usando el Agustín Codazzi para entregarle la carta catastral a muchos propietarios en las zonas rurales y con eso actualizar el catastro de muchos municipios, lo cual yo pienso que eso va a redundar de manera positiva en que muchos de esos territorios van a tener, ojalá no se interpongan los intereses políticos y los poderes políticos fuertes que hay en algunos de ellos, pero lo más probable es que esos municipios tengan mucho más recursos y eso desde luego va a redundar en que también haya mejor posibilidad de proveer bienes y servicios a esos territorios. Entonces, en ese caso, la tecnología me parece que está cumpliendo y puede cumplir un papel enorme. Bueno, otras cosas ya tienen que ver con las comunicaciones, pero en eso, como sabemos, si bien hay ya proyectos incluso del gobierno, no ahora, sino también de tiempo atrás,
Lo cierto es que todavía la presencia, por ejemplo, de Internet en muchas partes de Colombia sigue siendo muy deficiente o nula. Entonces, en ese caso, lo que uno esperaría es que con el avance de esos proyectos, en muy poco tiempo, de pronto también eso opere como un factor a favor de esos municipios, sobre todo para tener mejor comunicación con eh, el exterior, pero también entre los propios pobladores. Y por supuesto la incidencia que eso podría tener para la misma gestión pública de esos municipios o algunas zonas de los departamentos que también son digamos, están retirados geográficamente de los centros de poder de los departamentos o en caso de los municipios de las cabeceras municipales que llamamos. Entonces, allí hay una posibilidad también para usar eso para la gestión pública y por supuesto para otros, para mejorar los servicios y cumplimiento de derechos en áreas como la educación, eventualmente la salud. Es decir, creo que la tecnología en esto es y debe ser un soporte y un aliado poderoso para el control de los territorios de la periferia, pero necesitamos, y creo que todavía concretar que muchas de esas políticas y de esos proyectos que están en desarrollo, pues surtan el efecto que efectivamente deberían tener. Por lo pronto, ya sabemos que eso siempre tiene el riesgo de ser capturado por las clases políticas, esas mafias que conocemos ahí al interior del Estado y que desvíen los recursos y pues que se prorrogue y se siga eh, prolongando indefinidamente la solución de problemas de tecnología en muchos de esos territorios que podría ser efectivamente un aliado y, como he dicho, un soporte importante para la gobernabilidad en ellos. En el chat, profe, hay Bien, una pregunta. sí. Dice Marta Penagos, ¿cree usted que hay esperanzas de mejorar el ordenamiento territorial en los municipios más lejanos de Colombia sin que intervenga la corrupción política que existe hoy en día? Marta, pues yo sí creo. Yo creo que en esto no podemos quedarnos simplemente en los escándalos que nos muestran los medios de comunicación de corrupción, que me parece a veces, muchas veces se quedan muchas veces en eso, en escándalos, que es lo más grave, y en pocos castigados. Pero yo diría que en esos municipios lejanos de los que hablas, Marta, más que incluso el problema de corrupción estatal, porque yo en principio diría, bueno, pero si hay tan pocos recursos del Estado allá, por lo menos no había tanto. Allá el problema en esos municipios, en muchos casos, me parece que son más de violencia, ¿sí? De conflictos que se viven en esas zonas. Es decir, de cómo el Estado local allí no opera porque los conflictos que se generan en la vida social son interferidos por la acción de los actores armados o por bandas o organizaciones delincuenciales. Sin que esto quiera decir, por supuesto, que no hay corrupción, pero creo que en esto hay también ya unos estudios que indican justamente que en la periferia o en esos municipios abandonados no solamente es el problema de la corrupción, sino también es el problema de que los actores armados sustituyen muchas veces al Estado o lo subordinan. Tienen tanto peso que pues finalmente ellos son los que mandan y mandan porque también el Estado en muchos de esos municipios es muy débil. A comenzar, como decía, muchos a veces no tienen ni siquiera los recursos suficientes para cubrir los gastos de la nómina de sus empleados, ¿sí? Entonces, o los que incluso son empleados, el salario que tienen muchas veces no es tan atractivo como creemos, porque a veces aquí no se nos olvida
que en ciertos lugares abandonados que llamamos, un efecto directo de no tener Estado es que las cosas también son más caras. Eh, Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero por lo menos en lo que son departamentos como de la llamada Amazonía, Guaviare, supongo que en Vichada y en los otros, seguramente tomarse una gaseosa, por decir algo, seguramente no valen los 2.000 o 3.000 pesos que puede valer acá. Es probable que allá valga el doble o más. Entonces, eso también hace que a la hora de de ver el Estado, el rasero de allí es el mismo. Entonces, ser empleado del Estado tampoco es que muchas veces resulte tan atractivo, porque la capacidad adquisitiva allá también se eleva y eso pues genera también incluso indirectamente unos problemas en el sostenimiento mismo de ese Estado local. Es decir, estos son justamente los factores de orden cultural que yo a veces he contado y que también ya está también documentado en algunos estudios, en el sentido de que, bueno, el Estado no puede actuar con la misma matriz y las mismas instituciones que actúan en el orden central en muchos territorios donde el Estado local necesita adaptarse. Entonces, en ese sentido, pese a esas realidades adversas, yo sí creo que puede haber mejora en el ordenamiento de esos territorios, porque son territorios que tienen, por ejemplo, una gran riqueza en lo que llamamos biodiversidad, ¿sí? Y eso también tiene una potencia económica enorme. Lo que pasa es que hay que justamente cambiar la visión que se tiene de eso que llaman algunos el desarrollo. Bueno, algunos de ustedes saben que esa palabra también ese concepto está puesto en cuestionamiento ya hace unos años, pero para que se me entienda, esa concepción hay que cambiarla. Para no hablar, por ejemplo, de los territorios en donde pues ahí sí el Estado pues es prácticamente inexistente. Por eso justamente en el comienzo de este ciclo de conferencia, el énfasis que hicimos justamente es en esa lamentable herencia que hemos seguido cargando de que siempre en lo que hoy es Colombia hay más territorios que Estado, ¿sí? Pero creo que también hay, digamos, síntomas, señales de que eso puede cambiar favorablemente. Bueno, eh, creo que aquí también con lo que el profesor David estaba respondiendo, se completaba también la pregunta que estaba haciendo Alison y el comentario adicional que estaba haciendo, pues de erradicar esta cultura de la violencia para poder entender también las dinámicas de la corrupción. No sé si hay alguna pregunta más o pues mientras si hay alguna pregunta, alguien levanta la mano. Darle las gracias, profesor David, por esta intervención, por una reflexión que también nos llama como Universidad Distrital a no perder esta visión desde lo territorial, de invitar a los estudiantes, como lo hacemos desde este espacio de la cátedra, a también mirar sus opciones profesionales dentro de las regiones que los necesitan, como usted muy bien decía, del gran problema que tenemos en el momento que muchos estudiantes que eh, vienen de otras regiones no se devuelven a sus territorios a potenciar o las soluciones que podrían haber en estos contextos problemáticos, sino que se quedan aquí en Bogotá y con ello también se pierde esas capacidades instaladas y esas potencialidades intelectuales que podrían ser fundamentales para la transformación de problemas. Y aún también si somos de Bogotá, eh, pues apuntar también a estos otros contextos donde hay muchas cosas por hacer. Jesús dice que si el Estado no interviene en dichos problemas, sino que lo deja pasar, la cultura de la violencia nunca va a desaparecer, sí, puede ser
también, pero acá también hay una responsabilidad que como sociedad debemos empezar también a asumir, no solo dejar los problemas y la construcción de la ciudadanía en manos del Estado, sino también en manos de las organizaciones de la sociedad civil que son fundamentales, como ya lo ha demostrado muchos hechos de la historia, donde son las sociedades movilizadas las que también van transformando y presionando a esas institucionalidades estatales. Entonces, no puede ser un tema tan de quedarnos esperando a ver qué pasa, sino también de ir transformando esas culturas de la violencia, como se ha demostrado también en dichas experiencias. Hay mucho por hacer, pero también grandes oportunidades que podemos seguir explorando y más pues desde esta facultad de ciencias, donde, como se ha explicado durante todo el semestre, hay distintos roles que se pueden ejercer y desde ese papel del científico como un transformador a través del conocimiento, sí que tenemos oportunidades para pensarnos otro país y sobre todo una sociedad que sepa coexistir en la diferencia. Tuvimos una audiencia muy buena, profe. Cumplimos con el cupo de las 100 personas. Me alegra, me alegra. Las monitoras a Tatiana y a Alison nos acompañaron en la retransmisión porque varias personas quedaron por fuera, entonces lo retransmitimos por Teams y pudimos lograr pues esta audiencia que era lo esperado hoy jueves. Entonces, pues agradecerle al Instituto de Paz de nuevo por seguir impulsando estas iniciativas en los estudiantes. Eh, Muchas gracias, profesor David. Pues las puertas están abiertas para continuar con estos espacios de formación y construcción de democracia ciudadana. Bueno, gracias, profe Jaime. La verdad, pues la idea de estas conferencias es siempre también conectar esto con el sentido que tiene la cátedra de democracia y ciudadanía, es decir, porque la democracia también tiene una dimensión territorial, regional, que además yo diría que enhorabuena, están moviendo el tema incluso la clase política tradicional. Y yo creo que eso, más allá del oportunismo que decía, hay muchas veces en esas reclamaciones, me parece que es una oportunidad para repensar justamente cómo es que nos hemos organizado como país y cómo hemos ordenado nuestros territorios, cómo esa división político-administrativa que básicamente es la que clásicamente hemos concebido para cubrir el territorio y hacer la gobernabilidad, también puede tener, digamos, una oportunidad nueva sin que eso genere, por supuesto, nuevos conflictos, porque no se trata de sumarle a los problemas que ya tenemos de nuestros conflictos de violencia uno más. Pero sí es verdad que la desigualdad territorial tan terrible que tiene este país es parte también de un tema transversal en el que también Colombia puede encontrar una manera de desactivar muchos problemas que tienen justamente los grandes centros de poder, las grandes capitales, y porque también eh, el, el desarrollo que hemos tenido en los últimos años nos está mostrando que hay, creo que, una oportunidad también para volver a otros sitios distintos a las capitales, porque las capitales, creo que para bien o para mal, y esto no lo digo en tono de reproche, creo que están teniendo una mejora en su calidad de vida. Y aquí mismo en la capital lo estamos viendo, cuando en los últimos años ha habido como una especie de expulsión de muchos de los que estamos acá a muchos municipios que hoy se convierten en ciudades pequeñas y que pueden ser una alternativa justamente de convivencia, porque pues el problema de estos otros territorios distintos a las capitales es que tengan la fortaleza de proveer bienes y servicios y garantizar derechos básicos a la gente. Yo creo que la gente necesariamente no está buscando concentrarse en unas partes de Colombia porque sí, sino es porque justamente hay también una visión muy mezquina
de concebir el Estado y el territorio en muchas partes de nuestro país. Y creo que pues este es un tema que creo que merece toda nuestra atención y nuestro interés, y ojalá pues, pues esto camine en dirección a encontrar de que podemos tener una mejor organización de nuestro territorio y de gobernarlos y con generosidad, sin que eso suponga que es que le vamos a quitar a los que tienen pues todo lo que supuestamente ellos han conquistado con derecho. Pienso que no se trata de eso, pero sí creo que tenemos en la riqueza suficiente, el talento, la cultura en muchos territorios como para que ellos puedan tener una oportunidad de construir Estado y gobernabilidad con la suficiente fuerza y los suficientes recursos para garantizar derechos básicos a sus habitantes. Listo, mi profe, muchas gracias a todos y a todas. También gracias por estar en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos y una feliz noche. Muchas gracias Gracias, Jaime, y a los gracias a los chicos y a asistentes. las chicas que nos acompañaron, a los compañeros también del instituto que me acompañaron. Bueno, feliz Gracias. noche. Feliz noche. Un abrazo a todos. Hasta luego.